Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. A esta hora recibimos a nuestra segunda invitada hablando acerca del acoso escolar. Ahora, desde la perspectiva psicológica, nos acompaña Rosa Pellegrino, quien es también especialista de Secodat, para también darnos su perspectiva desde este punto de vista, también todos los elementos que inciden en los niños y adolescentes. Gracias por estar a esta hora en Argumentos. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Bien, para iniciar, nos gustaría conocer ese balance también que tienen en cuanto a los casos de acoso escolar desde Secodat. ¿Cómo lo observan y cómo está esa dinámica en Venezuela? Sí, sin duda este tipo de violencia continúa siendo un elemento por el que la gente recurre mucho a nuestro servicio de atención psicológica. Hemos notado que, sobre todo en la etapa más cercana a la adolescencia, alrededor de los 11, 12, 13 años, es que empieza a verse con más frecuencia este tipo de agresiones, no solo físicas, sino también a nivel psicológico. En las escuelas se da este tipo de interacciones violentas y que suele afectar en mayor medida a las adolescentes femeninas. Al menos ese es, digamos, la población o el núcleo que más acude a buscar atención psicológica en nuestro servicio. Esto no significa que los adolescentes masculinos, por ejemplo, no sufran acoso escolar o los niños no sufran acoso escolar. Esto puede más bien indicar que pudiera haber cierta resistencia, inclusive por los varones o desde los varones, a acudir a buscar atención psicológica, y esto es algo que también hemos notado en la población adulta, que pareciera que hay cierta resistencia a la hora de tener una necesidad de salud mental por parte de, digamos, del género masculino, ¿no? Eso es algo que también hemos visto con otros motivos de consulta, pero es importante. Es cultural, el tema de que el hombre acudir a buscar ayuda. Claro, totalmente. Hemos visto bastante que, de alguna forma, los pacientes masculinos que se han atrevido quizás a buscar ese apoyo psicológico, uno de sus temores es, pues, cómo son vistos, ¿no?, por el otro, porque, bueno, a lo mejor estamos acostumbrados a que el hombre solo puede sentir una emoción y es la ira, cuando eso no debería ser. Entonces, sin duda es un tema cultural, pero que los afecta muchísimo, porque esto, como te digo, no significa que ellos no sean víctimas de este tipo de violencia, sino que además de vivirlo, les da pena, vergüenza o miedo hablar de eso y pedir esa ayuda. Bien, y hablamos anteriormente sobre la correlación de estos casos de acoso, bueno, que influye la familia, que influye la sociedad, que influye el Estado. ¿Cuán importante es en este sentido el contar con los especialistas? Como decías, bueno, que la gente pueda tener un espacio donde acudir, donde tratar los casos, no solamente de las víctimas, sino también del agresor, bueno, al mostrar esta conducta que no está bien y que algo está pasando allí. Sí, esto que planteas es muy importante, porque hay veces que pensamos que porque un niño o un adolescente, bueno, como dicen los adultos, es muy maduro para su edad o tiene muchas herramientas para hacerle frente a los problemas, entonces no hay que brindarle esa ayuda, o esa ayuda está de alguna manera sobrevalorada. Son cosas que resuelven los niños a veces. Claro, a veces pensamos que el bullying es un tema de niños y no tiene por qué ser así, porque de hecho algo que es muy cierto es que los que menos herramientas tienen dentro de esta situación para solventar lo que está pasando o para atacar este problema son los mismos involucrados, tanto el que agrede como el que es agredido. Ahí nos involucramos los adultos, los padres, los docentes, los psicólogos que puedan estar a su alrededor, el personal de la escuela. Es decir, hay una cantidad de personas que tenemos todos un rol frente a eso, y uno de esos roles es precisamente brindar la ayuda psicológica o la ayuda especializada que, por ejemplo, un padre no tiene necesariamente por qué poder brindar, ¿no? Es decir, un padre ejerce su rol de padre que llega hasta cierto punto, y un especialista ejerce su rol de especialista que jamás va a poder solapar el del padre. Entonces, cada uno tiene una labor en esto, cada uno de nosotros tenemos una tarea en esto, pero también tenemos que ver, pues, hasta dónde llego yo y hasta dónde también está involucrado el otro, y no quizás pimponearnos las culpas, porque a veces pasa que, bueno, en casa decimos eso es tema del colegio, y en el colegio eso es tema de la casa, sino más bien
ver que podemos trabajar como un engranaje, ¿no? Para justo solventar ese problema. Claro, justo eso, cómo atacar el problema que es realmente la situación que se necesita solventar y que realmente está allí en juego pues esa estabilidad emocional, esa estabilidad física también de esos niños y de esos adolescentes. ¿Qué otros factores también inciden? Por ejemplo, como decías, bueno, el padre tiene un rol, el maestro tiene un rol, pero en poder mirar esos aspectos y de pronto, bueno, educar a los niños a poder, bueno, conversar las situaciones que están pasando, porque muchas veces, o cuando vemos los casos, ya están en una etapa grave, tienen años de estar sucediendo, de estar sucediendo este hecho, y ya cuando hablan, bueno, es como, bueno, ya hay que atacar el problema, pero tenía años y que se pudo haber atacado antes. Totalmente, mira, y hay muchas escuelas que te van a decir, no, aquí no hay casos de acoso escolar, y muchas veces lo que ocurre es que no nos hemos dado cuenta. O sea, el acoso escolar, incluso por ser sistemático, por ser acciones que muchas veces se generan cuando no tengo un testigo que puede de alguna forma generar una consecuencia grave. Cuando digo testigo, una maestra, un director, o sea, testigos sociales hay, compañeritos, otros alumnos, pero de alguna forma suelen ocurrir estas cosas cuando no hay alguien que me puede censurar o que me puede sancionar. Entonces, no necesariamente significa que no está ocurriendo, puede estar ocurriendo, pero no nos hemos dado cuenta. Entonces, cuando ocurren esos casos, sin duda, como comentas, hay que atacarlos y hay que abordarlo. Ahora, la idea sería tratar de ver qué podemos hacer adicionalmente para prevenir esta conducta en el futuro, para que cada vez esos fuegos que hay que apagar sean menos. Cada vez los casos que ya pues haya que tener una atención individualizada, una atención especializada, un abordaje, digamos, más complejo, sean menos esos casos y que podamos tener más bien una conducta preventiva. Nosotros creemos que por ahí pudiera ir de alguna forma la conducta o el plan de acción, ¿no? Todos esos espacios, por ejemplo, que se han querido incorporar en los colegios de cosas para trabajar la convivencia, espacios para fortalecer todo lo que es el buen trato, la resolución de conflictos, todo ese tipo de cosas son espacios valiosos para que los niños desde que son pequeños aprendan cómo solventar un conflicto, porque es irreal asumir o es eso, utópico creer que la solución es una vida sin conflictos. Los conflictos los van a tener. Desde que son chiquitos los niños tienen sus propios conflictos, que uno como adultos a veces piensa que son conflictos insignificantes, pero para ellos son muy graves. Entonces, el que desde pequeñitos uno pueda irles acompañando y enseñando a cómo decir lo que siento, porque no está mal sentir rabia, a veces más bien hacemos o les queremos hacer ver que sentirse mal está mal, y por ahí no va la cosa, pero tienen que poder reconocer que se sienten mal, decir que se sienten mal, para entonces poder actuar en consecuencia y manejar eso que sienten. Las emociones no son las negativas, lo negativo es qué hacen con ellas. Entonces, todo ese, digamos, como kit de herramientas, de recursos emocionales, hay que empezarlo a trabajar con ellos desde pequeños, y eso sin duda puede hacer que en el futuro se eviten esta aparición de casos tan frecuentes de de acoso físico, de bullying psicológico, etcétera, etcétera, que han llegado a ser casos incluso algunos muy severos y de consecuencias fatales. Entonces, las medidas preventivas que a veces pensamos que pueden no tener un efecto importante, que creemos que estamos como arando en el mar, esas son cosas que en un tiempo vamos a darnos cuenta de que tienen un efecto muy positivo e importante en esos adultos del mañana que son los niños de hoy. Claro, que están en pleno desarrollo, como decías, en ciertas edades todavía no saben manejar sus emociones, todavía su cerebro como tal está en desarrollo y que bueno, hay elementos allí que pues hay que considerar. Nos corresponde ir a la pausa, al regreso seguimos conversando con la psicóloga Rosa Peregrino, ya venimos. Continuamos en Argumentos hablando acerca del acoso y cómo realmente es importante proteger a los niños y adolescentes. Antes de irnos a la pausa mencionabas algo que me parece valioso, que es el tema de, bueno,
cómo formamos a los niños en el tema de la gestión emocional, de cómo canalizar esas emociones, como decías, bueno, la molestia no está mal, el tema es, bueno, ¿qué haces con la emoción si dejas que te controle y hasta qué punto pues avanza? Entonces el tema de aprender a gestionar las emociones, y eso es un elemento importante porque, bueno, a nivel educativo y de quizás materias que hay que aprender, no está como algo importante a nivel de la sociedad de, bueno, desde niño tú debes aprender a gestionar y de inteligencia emocional. ¿Cómo trabajar en esos aspectos cuando son tan esenciales para atacar este problema y quizás muchos otros también que se desarrollan en la adultez, pero que afectan ahora desde la niñez y la adolescencia? Claro, sí. Bueno, fíjate que por eso también es tan importante el tema de saber que estamos engranados, ¿no? Porque de nada sirve, por ejemplo, que en el aula de clases haya, no sé, un grupo de maestras que se dediquen a trabajar el tema de la convivencia, de la solución de problemas, de las relaciones saludables, si de pronto en casa, como representantes o como cuidadores, no tenemos esto igual de importante en nuestras prioridades con ese niño. Entonces, hay también que hacer un llamado, ¿no?, a nosotros como adultos, que a nuestro alrededor tenemos niños que se están formando, saber también qué ejemplo estoy dando. Porque claro, es natural que uno con la vida de adultos, con el trabajo, con los problemas, con este mundo que va muy rápido, uno de alguna manera también ceda frente a todos esos conflictos y las emociones que uno pueda sentir, y uno explota, uno se desborda, uno reacciona, y tenemos niños y adolescentes a nuestro alrededor que aprenden también de ese modelaje. Entonces, muchas veces uno se preocupa y uno se angustia porque uno dice, Dios, mi hijo, mi sobrino, mi hermano, mi lo que sea, mira cómo se está portando en el colegio, mira cómo responde cuando se le dice algo, mira cómo reacciona. ¿Y cómo estamos nosotros? Eso también es una invitación a que uno individualmente haga como esa introspección y decir, epa, yo no puedo pretender de esta persona que está adquiriendo habilidades, que se está formando, que está aprendiendo, que está creciendo, no le puedo exigir algo que yo todavía no he sido capaz de instaurar. Entonces, recordar que nosotros somos un modelo para esos niños que están a nuestro alrededor. Desde mi rol de docente, si soy docente. Desde mi rol de cuidador, si soy cuidador. Desde mi rol de psicólogo, si soy psicólogo. O sea, desde cualquier rol que yo desempeñe en la vida de un niño o un adolescente, yo estoy marcando una huella. Una huella incluso que podría determinar cómo él reaccione a la hora de solventar algún conflicto en el aula de clases, con sus amiguitos, en su casa o en su futuro trabajo cuando ese niño se convierta en un adulto. Nosotros siempre vamos a marcar una huella. Tenemos es que definir qué tipo de huella voy a dejar yo en ese niño. Si va a ser una huella positiva, una huella que generó aprendizaje, que generó empatía, resolución, optimismo, iniciativa, o una huella que más bien lo hace reaccionar, ser impulsivo, frustrarse, obstinarse, etc. Entonces, también eso es un llamado para los que tenemos niños a nuestro cargo, el saber que para yo poder cuidar bien de alguien y enseñar bien a alguien, yo también tengo que estar bien. Yo no puedo pretender darle a alguien algo que no tengo. Y eso pasa también por el hecho de enseñar a los niños. Si yo le quiero enseñar a los niños a manejar las emociones, yo tengo que manejar las emociones. Tengo yo que ser ese espejo. Claro, es así. A manejar esas emociones. Y eso es importante porque, bueno, como decíamos, queremos ver ese ejemplo en los niños, pero sin modelarlo. Y realmente empieza por los adultos, y esa responsabilidad está allí de atacar este flagelo que inicia, como decías, bueno, desde la conducta, desde la formación. Y lo mencionaba también nuestro invitado anterior, el abogado hablaba, bueno, de esas conductas también aprendidas, y que decía que ahora también tienen una influencia, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, claro, que hay una sensibilidad menor quizás a los actos de violencia. Sí, totalmente. Seguro que las redes sociales, en herramienta en sí, que pudiera ser una herramienta neutra, puede ser utilizado para cosas muy positivas o para cosas que puedan generar mucho daño. Y el acceso quizás tan fácil o tan rápido a cualquier tipo de información para un niño que al alcance de su mano puede tener un teléfono, una tablet o lo que sea, pues también tiene su impacto en este tipo de cosas, ¿no? De la misma manera que también puede funcionar para socializar lo grave que es el acoso escolar y las consecuencias que tiene. Fíjate, bueno, que se han viralizado videos y episodios de eventos de acoso, claro, y de alguna manera, claro, llama la atención, ha servido para que se genere conciencia, se tomen medidas, pero claro, lo alarmante es que se den ese tipo de casos. O sea, uno como adulto quisiera que ese evento de agresión no se haya dado, que ningún niño saliera agredido de esa forma.
Pero bueno, eso es algo que ocurre. La idea es que deje de ocurrir o que cada vez ocurra menos, que ningún niño, ningún adolescente tenga que estar expuesto a este tipo de agresión o que ningún niño o adolescente tenga que recurrir a estas conductas para, de alguna manera, gestionar un malestar emocional que existe. Porque esa es otra cosa, ¿no? Como que, ¿qué está pasando con ese niño que violenta? Es decir, es un niño malo. También se dice, bueno, es un niño que tiene un trastorno, es un niño que... No, o a lo mejor simple y llanamente es un niño que aprendió esta conducta, o es un niño que está expuesto a algo y está imitando, o es la manera que aprendió de resolver conflictos, de resolver problemas, porque así lo solucionan en mi casa, por ejemplo. Entonces, hay muchos elementos que pueden actuar en una situación como esta y es por eso que el apoyo psicológico consideramos que es muy importante, porque siempre hay una manera de explorar de dónde viene esta conducta y para poder revertirlo hay que saber de dónde viene. O sea, entender de dónde viene no es justificar, ni validar, ni muchísimo menos incitar. Es entender cuál es el origen para justamente que no se repita en el futuro, ni con este caso en particular, ni con el caso de las demás personas. Bien, ya nos corresponde despedir, pero me gustaría que antes finalizaras con esa palabra que decías, revertir, porque eso es importante mencionarlo, porque a veces, bueno, solo señalamos de forma negativa al niño que quizás está siendo agresor, como, bueno, él es el malo, claro. Pero realmente hay una conducta allí y que es posible revertir, es un trabajo que también se puede hacer. Claro, sí, sin duda, mira, y los psicólogos creemos que las personas pueden cambiar porque si no, pues nos dedicaríamos a otra cosa. Por supuesto que cada caso en particular tiene sus retos, tiene sus desafíos, cada ser humano ha vivido una historia de vida que determina muchas cosas, pero la idea es poder comprender y conectar con la humanidad de cada caso, siendo el niño agredido, siendo el niño que agrede, también tiene un cúmulo de vivencias que vale la pena revisar y que siempre que haya una oportunidad de cambio, uno tiene que poder estar dispuesto a colaborar allí. Las redes sociales y puntos de contacto para aquellas personas que, bueno, quieren buscar un espacio donde acudir, de recibir atención psicológica. Sí, nos pueden contactar en las redes @secodap, secodap terminando con P de papá. Gracias, Rosa Pellegrino, pues psicóloga y también especialista de Secodap. Ustedes, gracias por estar en sintonía de nuestro espacio. Recuerden nuestras redes sociales, @argumentosegb, en mi cuenta @soriemi. Quedamos despedidos.